proyecto que trata... Este es un proyecto que trata sobre una ducha que controla automáticamente la temperatura del agua. Nosotros lo controlamos mediante un potenciómetro que nos simula la temperatura de entrada o la temperatura de referencia. Esto es un control a lazo cerrado. Pero lo controlamos mediante el caudal del agua. Bien, para ello nosotros simplemente censamos el caudal del agua caliente que está totalmente abierta y controlamos el caudal del agua fría con un servomotor adaptado a una llave de media vuelta. Al controlar el caudal del agua fría podemos controlar también la temperatura final del sistema. Como podemos ver, el sistema es un poco oscilante. Si nosotros le ponemos en el LCD a 44 grados, nosotros podemos ver que está más o menos variando entre 43 y 47, a veces sube a 49. Si subimos un poco más la temperatura, vemos que también le intenta seguir el controlador, por lo cual nosotros ya en 51 grados ya vemos que empieza a oscilar y entre los 49 y 52 normalmente. Bien, ahora procederemos a hablar de cómo se consiguió realizar este proyecto y cómo se llegó a su finalidad. Primeramente, para realizar este proyecto nosotros sabemos que la temperatura como el caudal no son directamente lineales, entonces se tuvo que proceder a una interpolación. Por ello nosotros usamos diferentes programas para poder conseguir esto. En Visual Basic 2012.net usamos un programa llamado DAC, que fue realizado por nosotros mismos, el cual se encarga de enviar un dato de caudal, me envía un dato de PWM, o sea, me envía un dato de caudal, un dato de referencia, y me recepta un dato del sensor. Y le hago un barrido desde los 0 mililitros hasta los 25.000 mililitros más o menos. O sea, lo que se intenta hacer, se puede ver en el programa, es que lo que podemos ver en el programa es que nosotros enviamos nosotros un dato, y después de enviar este dato recibimos también un dato en 3 bytes. Enviamos un dato de 2 bytes y recibimos un dato de 3 bytes. Por ejemplo, el dato inicial que se envía es de 6.000, es de 61.000, es del PWM, o el valor del registro tiene que estar en 61.000 para que la válvula esté totalmente cerrada. Entonces me va a hacer un barrido desde 61.000 hasta 53.000, el barrido del servomotor. 53.000 es que la válvula está totalmente abierta. Entonces me saca una fórmula, me saca realmente una tabla de a cuánto equivale cada valor de PWM en PPS, que vendría a ser el registro que recoge los valores que sense el sensor de caudal de agua fría. Bien. Luego de conseguir todos estos datos, que lo hacemos de 20 en 20, los recogemos, o sea, no, tenemos un salto de 20, o sea, primero recibimos el dato 61.000, después el 60.980 y así sucesivamente. Luego de que se ha hecho todo el barrido, nosotros guardamos todos estos datos en una hoja de Excel. Con esta hoja de Excel nosotros lo cargamos en un programa de MATLAB. Bien, aquí podemos ver tal vez algunas imágenes.
realizadas por interpolación. Por ejemplo, esta fue una de las respuestas adquiridas por la interpolación realizada por el programa. Y nosotros simplemente hicimos una interpolación lineal, netamente lineal, y le convertimos esa tabla en fórmulas para poder para poder utilizar estas fórmulas y en nuestro programa final para realizar la ducha. Para ello también tuvimos que hacer un programa llamado interpolación en MPLAB para que pueda responder adecuadamente el microcontrolador ante lo que queríamos hacer con el Visual Basic. Después se dio un segundo paso, que fue la identificación de la planta. Con este programa nosotros simplemente nosotros mandábamos un dato de mililitros de entrada, porque ya habíamos programado la planta como tal. Entonces nosotros simplemente lo que mandamos es un dato aleatorio. Por ejemplo, mandamos que queremos que se nos ubique nuestra planta en 6000 mililitros. Entonces nosotros enviamos el dato de los 6000 mililitros y receptamos algunos datos de algunos registros y algunos datos calculados que nos realiza directamente el microcontrolador. Y lo más importante, también recibimos los datos de los mililitros de salida. Entonces lo que hace es mandar un escalón y lo guarda también en una hoja. Entonces primeramente nosotros probamos ya el sistema en lazo cerrado. El programa se lo puede ver en MPLAB, identificación de planta. Normalmente solo... Bien, aquí están ya las fórmulas adquiridas por la interpolación para poder convertir del registro de PPS a mililitros por minuto, y también para poder convertir de litros por minuto al registro PWM, para poder tener nuestras señales de entrada y de salida. Además que nosotros lo que hacemos en este momento es restar las señales de entrada y de salida. Nosotros recibimos aquí la señal que nosotros vimos en Visual Basic, que nos enviaba una señal de entrada. Recibimos la señal de entrada, la restamos menos la señal de salida, obviamente la anterior, la del proceso anterior, y luego aplicamos un controlador. Bueno, antes de aplicar este controlador simplemente ingresábamos la señal de error y obteníamos una tabla similar a esta. Ya, eso se ocurrió. Ya ubicado un controlador con un cero y un polo, que lo hicimos ya con algoritmos, con sumas de Riemann, que son integrales y también realizamos derivadas dentro del microcontrolador. Obtuvimos ya con un polo y un cero esta planta. Bien. Con ello nosotros ya diseñamos el controlador y procedemos ya a nuestro programa final. En este programa final simplemente incluimos ya los sensores de temperatura, el otro sensor de caudal para el agua caliente, y nosotros sabemos que por ejemplo, que el caudal deseado va a ser el caudal de agua caliente por la temperatura de agua caliente menos la temperatura total dividido para la temperatura total menos la temperatura de agua fría. Nosotros comprobamos esta fórmula. Nosotros vimos que si los caudales eran iguales, era simplemente la suma dividido para 2, un simple promedio. Y también probamos en los límites y vimos que la fórmula era correcta. Bien, con eso nosotros ya adquirimos lo que es la
nosotros adquirimos la señal de referencia. Con ello nosotros convertimos nuestra señal de referencia de temperatura en una señal de referencia de caudal y aplicamos el mismo control que fue aplicado en el programa anterior. A más de que imprimimos los valores que deseamos de la temperatura total deseada y la temperatura total adquirida dentro de un LCD para ver cómo se está comportando la ducha. Y eso es todo.